Vamos a continuar con nuestro avance de la materia. Esta vez voy a presentarles cuando una matriz se dice que está escalonada. Pues recuérdense las tres operaciones importantes que hemos visto la clase anterior. La de intercambiar filas, la de sumar una fila con otra y la de multiplicar una fila cualquiera por una constante k cualquiera. Así que bajo esas tres premisas que hemos visto, vamos a decir que hay dos formas de representar matrices escalonadas. Primera forma vamos a llamar la forma escalonada simple. Diremos que una matriz está en la forma escalonada simple si se cumplen las siguientes tres condiciones. La primera condición dice: si existen filas que constan exclusivamente de ceros, o sea, toda una fila es cero, exclusivamente. Si existen filas que constan exclusivamente de ceros, todos son ceros, entonces deben estar situadas, la primera condición dice que estas filas, entonces deben estar situadas obligatoriamente en la parte inferior de la matriz. Situadas en la parte inferior, vamos a subrayar la palabra parte inferior, deben estar situadas en la parte inferior de la matriz. Es decir, ¿qué quiere decir situadas en la parte inferior de una matriz? Si existe alguna fila que son todos ceros, entonces, ¿qué dice la primera condición? La primera condición dice, no importa qué hay aquí, pero si hay filas que todos son ceros, deben estar obligatoriamente situados en la parte inferior. Siempre en la parte inferior. Una nota para la condición 1. Si no existen estas filas, si no existen estas filas con ceros, la condición 1, se cumple automáticamente. O sea, no siempre va a haber filas de ceros. Sí hay, pero deben estar abajo. Pero si no existen filas que todos son ceros, entonces la condición 1 está satisfecha automáticamente. Esa es la condición 1. ¿Qué dice la condición 2? Son tres que tenemos que presentar. Condición 2. Para que una matriz se diga que está en la forma escalonada simple. Si una fila no consta exclusivamente de ceros, si una fila no consta exclusivamente de ceros, o sea, no todos son ceros, entonces el primer elemento, subrayemos la palabra primer elemento, diferente de cero,
debe ser 1. Debe ser 1. No 8, ni 3, ni 4, ni 7. El primer elemento en esa fila con el que nos encontramos al entrar a una matriz debe ser sí o sí 1. Si es 8 hay que volverla 1. Si es 5 hay que volverla 1. Debe ser siempre 1. Es decir, ¿de qué estamos hablando? Pongamos, es decir, si aquí tenemos en la condición, es decir, si aquí tenemos en la matriz una fila que no todos son ceros, el primer elemento que debemos encontrar debe ser 1. Esa es la condición. Si no todos son ceros, aquí está, no toda esta fila es cero, el primer elemento con el que debemos encontrarnos para que esté en la forma escalonada simple debe ser 1. Si no es 1, la volvemos en 1. Sabemos con las operaciones transformarla en 1. Por ejemplo, si este fuera 8, hay que dividirla, toda esa fila, multiplicándole por 1/8. Por lo tanto, esta es la condición 2. Ya tenemos la condición 1, la condición 2 y nos falta la condición 3. ¿Qué dice la tercera y última condición para decir que una matriz está en la forma escalonada simple? La condición 3 dice, para dos filas consecutivas, el primer 1 en la fila inferior, el primer 1 de la fila inferior, de la fila que está abajo, quiere decir, de la fila que está abajo, el primer 1 de la fila de abajo, de la fila inferior, debe estar más hacia la derecha, debe estar ubicado a su derecha. Subrayemos la palabra hacia la derecha, que el primer 1 de la fila superior, de la fila de arriba, o fila superior. Así es que estamos hablando en esta condición 2, en condición 3, de dos filas. Estamos comparando dos filas. Y al comparar dos filas, estamos diciendo que los unos deben estar empujados hacia la derecha. Si aquí hay 1, el 1 debe estar más hacia la derecha. Fila de inferior más 1. Si este es 1 y este es 1, siempre a la derecha. Voy a poner un ejemplo para ver estas ideas. Si aquí tengo, por ejemplo, el 0, 1, 3, 8, aquí el 0, 0, 1, 7. Fíjense que aquí, ¿qué está pasando con estas dos filas? Con estas dos filas. La fila, el primer 1, dice, el primer 1, este primer 1 de la fila inferior, el primer 1 de la fila inferior, debe estar más hacia la derecha, aquí está más hacia la derecha, que el otro 1 de la fila superior. Es decir, deben estar siempre empujadas a la derecha. No puede haber un 1 debajo de otro 1. Prohibido poner 1 con 1 debajo del otro. Siempre a la derecha. No necesariamente al otro, al ladito. Puede haber un 1 que esté más separado. Puede haber 0, 1, 8, 3, 4 y puede haber así. Fíjense. La condición dice que separados los unos siempre a la derecha el de abajo. No necesariamente al ladito.
puede estar distante, cerca, alejado o cercano. Esa es la condición 3. Pondré ejemplo para que veamos si las siguientes matrices están o no en la forma escalonada simple. ¿Qué dice la definición, por favor? Una matriz se dice que se encuentra en la forma escalonada simple. Ahí está. Si se cumplen las siguientes 3 condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Los ceros abajo. Primera condición. Los primeros elementos en cada fila deben ser 1, 1, 1, 1. Y los unos en 2 filas consecutivas deben estar siempre empujados a la derecha. Para ver eso, les pondré una matriz y ustedes me dicen si esa matriz está o no en la forma escalonada simple. Por favor, escalonada simple. Después vamos a ver la reducida, son 2, A y B. Por ahora pondré un ejemplo para decir si cumple esa matriz las 3 condiciones de escalonada simple. El ejemplo diría, ¿cuáles de las siguientes matrices están en la forma escalonada? Están en la forma escalonada simple. Ustedes me dicen si está en la forma escalonada simple. Necesita cumplir 3 condiciones. Por ejemplo, aquí está la matriz A. 1, 2, 3, 0, 1, 5, 0, 0, 1. Esta matriz A estará en la forma escalonada simple. Habría que ver si cumple las 3 condiciones. Otra más. Esta otra matriz B tendrá la forma escalonada simple. Para dar la respuesta hay que ver si cumple la condición 1, si cumple la condición 2, si cumple la condición 3. Si alguna de las condiciones no cumple, entonces decimos no está en la forma escalonada simple. Daremos más a veces de más ejemplos. A ver, aquí hay otra. 1, 2, 0, 1. Otra matriz, varias matrices, por favor, para que vean cómo se aplica las 3 condiciones de nuestra matriz escalonada simple. ¿Cuáles serán sí, cuáles serán no, cuáles estarán escalonada simple, no está escalonada simple, está escalonada simple, uno por uno? Vamos a hacer cumplir las 3 condiciones. No se olviden las 3 condiciones, por favor. Primera condición, si hay ceros deben estar abajo. Segunda condición, que los unos deben ser primeros elementos en cada fila. Y la última condición, los unos, esos que son primeros elementos, siempre ordenados en escalera. Por lo tanto, aquí vamos a ver. Esta cumple la primera condición, sí, porque como no hay ceros, entonces la condición se cumple automáticamente. Se cumple la primera condición. La segunda condición, los primeros elementos en cada fila son unos. Fíjense, ahí está. Segunda condición dice que cada fila debe tener 1, 1, 1 en cada primer lugar que aparece en cada fila. Segunda condición se cumple. Tercera y última condición también se cumple. ¿Qué dice la tercera condición? Que los unos deben estar en escalera, escalonados, empujados a la derecha. Entonces esta de aquí sí está en la forma escalonada simple. Increíble, esta matriz está en la forma escalonada simple. Cumple la condición 1, 2, 3. Esta de aquí, ¿cumple la condición 1? Sí, porque como no hay una fila que tenga ceros, entonces la condición se cumple automáticamente. Porque no hay. La segunda condición dice que los primeros elementos deben ser unos. Cumple. Todas las filas, el primer elemento es 1, 1, 1, 1. Y la tercera y última condición, nunca debe haber un 1 debajo del otro. Aquí está.
los unos están empujados. Esta matriz también, aunque ustedes no lo crean, queridos estudiantes, está en la forma escalonada simple. Así que cuando usted escalone una matriz a la forma simple, debe hacer cumplir esas tres condiciones. Esta otra, no hay filas que son ceros, automáticamente la condición 1 se cumple. Dice, si no existen estas filas con ceros, la condición 1 asuma que se cumple automáticamente. Por lo tanto, se cumple. La condición 2 dice que cada fila debe empezar con unos. Aquí está. Como aquí hay dos filas. Y la tercera dice que esos unos no deben estar juntos. Increíble. Escalonada simple, escalonada simple, escalonada simple. Esta tal vez no va a ser. Bueno, la condición 1 también cumple porque no hay ceros. La condición 2 cumple porque cada fila empieza con unos. La condición 3 cumple porque los unos están empezados a la derecha. Increíble. También está esta matriz en la forma escalonada simple. Esta otra, aquí hay filas llenas de ceros y están abajo, cumple, ¿no? Estos no tenían ceros, pero esta tiene, así es que como los ceros de esta fila están en la parte inferior, cumple la primera condición. ¿Cumple la segunda condición? Sí, porque los primeros elementos son 1, 1. ¿Cumple la tercera condición? Sí, porque estos dos unos están separados a la derecha. Por lo tanto, sí. Veamos la última. Esta es una matriz identidad, muchos la conocemos. Es la famosa matriz identidad que cumple las condiciones 1, 2 y 3. Porque la condición 1 no hay ceros, se cumple. La condición 2, unos. La condición 3, escalonado. Así es que esta es la matriz natural identidad que automáticamente es llamada matriz escalonada simple. Interesante, así es que estas tres condiciones de matrices que son simples. Para la clase de hoy, compañeros, he preparado dos temas. La forma escalonada simple, que ya hemos visto, y el inciso B. La forma escalonada reducida. Así es que eso es lo que ahora vamos a hacer en el inciso B. Inciso B. Cuando diremos que una matriz está en la forma escalonada reducida, así es que ahí vamos a escribir. Una matriz se encuentra. Una matriz se encuentra en su forma escalonada. Subrayemos escalonada reducida. Diremos que una matriz cualquiera se encuentra en su forma ahora escalonada reducida si además de las tres anteriores condiciones, si además de las tres condiciones anteriores, si aparte de las tres condiciones anteriores se cumple una condición más. Se cumple una condición más. O sea, una condición 4 diríamos. Una condición YAPA. Una condición de YAPA. Aparte de la 1, la 2 y la 3, para que esté en la forma reducida, hay que ponerle una condicioncita más. Y esa condición 4 dice: cualquier columna, ahora habla de columnas, la condición 4 habla de columnas, cualquier columna, subrayemos, que contenga el primer uno de una fila, que contenga el primer uno de una fila,
tiene que tener ceros. Tiene que tener ceros. Ahora tiene que haber ceros. Tiene que tener ceros. En las demás posiciones. En las demás posiciones de su columna. Ahora está hablando de las columnas. Ceros de las demás posiciones de su columna. Es decir, ¿de qué estoy hablando ahora? Ahora el 1 que tenemos aquí, este 1, estos unos deben tener ceros abajo y ceros arriba. Este 1 de acá debe tener ceros abajo y ceros arriba. Este 1, para que esté en la forma escalonada, este de aquí, debía tener ceros arriba y abajo. Porque aquí dice, cualquier columna que contenga ese 1, el primer 1, debe tener abajo y arriba de su columna todos ceros. Tiene que tener ceros todos en las demás posiciones de su columna. Es decir, si aquí tengo una matriz que es 0, 1, 3, 8, aquí está el 1, ¿qué tiene que pasar con los elementos de su columna? Abajo y arriba tiene que ser todos ceros. La condición 4 dice que tiene que tener ceros para arriba y abajo. Aquí, por ejemplo, si queremos que esto se vuelva en escalonada reducida, este 3 debía ser 0. Esto no, solo habla de los unos. Donde están los unos debe haber ceros arriba y abajo. Aquí, por ejemplo, ya está abajo, este debe ser 0. Aquí, por ejemplo, para que sea ceros arriba y abajo, todos los unos, este menos 1 debía ser 0. Igual aquí, este debía ser 0 y 0. Voy a poner un ejemplo para que veamos cómo habilitar si las siguientes matrices están o no en la forma escalonada reducida. Ejemplo. ¿Cuáles de las siguientes matrices tienen la forma escalonada? ¿Cuáles de las siguientes matrices están en la forma escalonada reducida? En la forma escalonada reducida. Ya no en la forma simple, sino en la forma escalonada reducida. Vamos a poner algunos ejemplos con matrices. Por ejemplo, el 1, 0, 0. El 0, 1, 0, 0. El 0, 0, 0, 1. Esta matriz estará en la forma escalonada reducida. Veamos otra más. El 1, 0, el 0, 1, el 0, 0, 0, 0 estará en la forma escalonada reducida. ¿Qué dicen ustedes? Esta otra, 0, 0, 1, 2 estará en la forma escalonada reducida. Esas matrices habría que hacer cumplir, habría que ver si cumple las tres condiciones anteriores, más la cuarta condición, que era que los unos deben tener ceros arriba y ceros para abajo. Veamos este ejemplo más. Y vamos a ver qué pasa con este ejemplo. Una más.
Vamos a ver si estas matrices están en la forma escalonada reducida, haciendo ver con condición 1, condición 2, condición 3. Primero tienen que ser simples y luego para la reducida aumentar una condición más. Veamos, la condición 1 se cumple porque no hay filas que sean ceros. La condición 2 se cumple porque cada fila tiene unos en su primer elemento. Tercera condición, ¿están escalonados hacia la derecha? Sí. Cuarta condición, ¿todos los unos tienen arriba y abajo ceros? Sí, aquí uno arriba, 0, 1 para arriba. Aquí no hay problema porque habla solo de los unos. Así es que este 1 tiene ceros, este 1 tiene ceros, este 1 tiene ceros. Por lo tanto, súper escalonada, reducida esta matriz. Esta, condición 1 cumple porque hay filas de ceros que están abajo. Condición 2 cumple porque los primeros elementos de las filas distintos de ceros son unos. Condición 3 se cumple porque está empujado a la derecha. Y condición 4, cada uno tiene arriba y abajo ceros, así es que escalonada reducida. Esta, condición 1 cumple, pues como no hay ceros, automáticamente la condición 1 funciona. La condición 2 dice que todos deben ser unos, a suerte que son unos. Condición 3, deben los unos estar separados. Condición 4, los unos deben ser abajo y arriba con sus ceros. Esta creo que no es. ¿Qué dicen ustedes? A ver, veamos eso. Veamos eso. Condición 1 se cumple. No hay ceros automáticamente. Condición 2 se cumple porque este es 1. Condición 3 se cumple porque aquí está el 1 escalonado a la derecha. Condición 4 se cumple porque cada vez que vemos un 1, arriba y abajo hay ceros. Súper escalonada, reducida. La última es el hijo natural. La famosa matriz identidad. Automáticamente este es sí escalonado. Por lo tanto, el menú de hoy, queridos estudiantes, ha sido profundizar las formas escalonadas de una matriz en función de lo que ustedes ya sabían respecto a las operaciones de matrices, que son 3. Así es que hasta aquí sería el examen. Hasta aquí el examen. Y básicamente lo que me falta solamente hacer muchos ejercicios. Voy a hacerles hacer muchos ejercicios y por eso que el examen la vamos a postergar. El examen parcial la vamos a postergar para el jueves 20 de agosto. Por favor, para el examen parcial necesitan simplemente habilitar su cámara. Todo el mundo debe habilitar la cámara porque el examen la vamos a dar en Zoom con cámaras. Quería tomar oral 1 por 1 individual, pero la vamos a tomar en Zoom con cámaras y necesitan una hoja de papel, 2 hojas de papel, un lápiz, una calculadora y su cámara. Estudiante que no habilite su cámara, está su examen observado. Por lo tanto, no se olviden que cuando manden tareas, por favor, siempre estén atentos a que deben poner siempre apellido paterno, apellido materno y nombres. Por ahora, así es que voy a darles una tareita. Ahora sí, para terminar, quiero darles tareas, porque voy a hacer ejercicios. Tarea para la casa.
Hallar la matriz equivalente, hallar la matriz equivalente en su forma. Quiero en su forma escalonada simple. Quiero que ustedes hagan la tarea en su forma escalonada simple y yo, la siguiente clase, antes del examen tengo una clase más, les voy a hacer un ejercicio más de la escalonada reducida. Yo quiero que ustedes hagan solamente la simple y yo haré la próxima clase la escalonada reducida. Por lo tanto, deben escalonar esta matriz a su forma simple usando las nomenclaturas y las tres operaciones fundamentales que hemos aprendido. Esta entrega viernes.